El plan Educar Igualdad Gracias, Rita. es un plan que no ha funcionado bien. No ha funcionado bien en la Argentina ni ha funcionado bien en otras partes del mundo. Escuche con atención, porque estas son las cosas importantes. Hacemos inversiones en educación. El gobierno ha dotado en el presupuesto nacional de una partida importante presupuestariamente, digo importante en cuanto al porcentaje que tiene de participación con respecto al presupuesto nacional, pero estos esfuerzos, cuando no están bien encaminados, cuando no se realizan con el criterio profesional, el asesoramiento, en fin, todo este tipo de cosas, después naufraga, y es una pena, ¿no? Es una pena porque se pierde un material valioso que debería haber sido valioso, y también se pierde un tiempo importante. En educación, perder tiempo es perder futuro, que eso es tal vez lo que más importa. Estas son conversaciones de La Nación, que acudimos muchas veces a ellas porque son muy pero muy importantes. Si nuestro operador está en condiciones, escuchamos esta interesante entrevista con alguien que es una autoridad en educación. Bienvenidos a Conversaciones en La Nación. Hoy estamos con Alejandro Artopoulos. Alejandro es sociólogo, es profesor investigador de la Universidad de San Andrés y fue consejero del plan Conectar Igualdad. Alejandro, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos. Alejandro, arrancamos por el programa Conectar Igualdad, este programa que repartió netbooks entre millones de chicos de la escuela secundaria en Argentina. ¿Fue un éxito o fue un fracaso? Fue un fracaso. Y no solamente en la Argentina. En realidad, los planes de distribución de netbooks como estos se llaman 1 a 1 y se desarrollaron en muchos países de América, tanto del norte como del sur, y en África. Y inicialmente estaban pensados para Asia, pero muchos países asiáticos los rechazaron. Bueno, el resultado de la literatura, hay muchas investigaciones que muestran que en la mayoría de los casos en la escuela es un fracaso y bueno, solo se consigue el objetivo de la inclusión digital en los hogares, ¿no? Cuando la netbook llega al hogar, integra a la familia al mundo digital, pero no tiene el mismo efecto en la escuela. O sea, a nivel del aprendizaje no se registran mejoras sustanciales. Lo que hay es, socialmente, más gente participando de la vida de Internet. Exactamente, sí. Y lo que sucede también es que, digamos, esa integración al mundo digital es bastante superficial, porque los chicos que utilizan la netbook, como el docente no la usa en clase, no tienen acceso a los conocimientos que son necesarios para realmente aprovechar esa herramienta, ¿no? Uno de los temas fundamentales es la alfabetización en datos, ¿no? Cómo buscar algo en Internet o en Google bien, ¿no? Esa es una competencia que inclusive está siendo medida por las pruebas PISA. Pero en el caso, digamos, del corazón de la escuela, el corazón del sistema educativo, lo más importante es lo que tiene que ver con las competencias lingüísticas y de comunicación, digamos, todo lo que son las prácticas del lenguaje. Los únicos programas 1 a 1 que funcionaron tuvieron propósitos educativos concretos en relación a la mejora en la interpretación de textos y en la escritura. Pero son excepcionales, ¿no? Son en muy pocos casos lo que pasó eso. Y en Argentina, por los resultados que se difunden, es justamente en lo que nos va peor, ¿no? Sí, la verdad es que no hay investigaciones serias que puedan afirmar eso, claro. Pero la evaluación, digamos, general de los proyectos muestra que los docentes tienen muchas dificultades por usar las netbooks en clase y en muy pocos casos lo utilizan para las prácticas del lenguaje. Digo, la forma más fácil de utilizar son otras. Ahora, parte del programa era justamente la capacitación de los docentes. Sí. ¿Eso cómo funcionó? Bueno, la capacitación docente fue un esfuerzo muy grande del Estado Nacional. Se establecieron centros de capacitación y planes de educación en línea virtual
pero el resultado fue bastante magro. Hay mucho desgranamiento en los cursos. Los docentes no tienen tiempo. Digamos que los docentes están proletarizados y no tienen tiempo para capacitarse. ¿Esto significa que proletarizados significa que están clases a la mañana, a la tarde, tal cual, quedan agotados para el tiempo restante que podría quedarles? Sí, y lo ven como una carga extra. Claro. Si a eso le sumamos que el diseño, digamos, del dispositivo tecnológico, la suma de las netbooks más otros dispositivos que fueron parte del plan, le sumaron más trabajo a los docentes en vez de ahorrarle. Bueno, los docentes, la visión que tienen es bastante negativa y cumplen con sus obligaciones, pero realmente no están entusiasmados con encarar esa tarea. Y además hay otra cuestión, que es la cuestión salarial, digamos, ¿no? No deberían ir en paralelo el reconocimiento salarial de la profesión docente con estas nuevas exigencias de capacitación y de utilizar nuevas herramientas en el aula. Sí, definitivamente, digamos, en muchos casos se intenta, por ejemplo, en los planes que funcionaron en el mundo, se intenta dejar, por ejemplo, una semana libre de clases para que los docentes se capaciten. En Conectar Igualdad sucedió muy pocas veces, pero en la mayoría de los casos no, se tienen que capacitar a la vez que están dando clases. Claro. Y otro tema, digamos, institucional importante es el involucramiento de los equipos directivos, que en los casos que sí funcionó es clave, porque lo que dicen los informes de investigación es que aquellas escuelas que pudieron incorporar estos planes exitosamente, por un lado, fijaron un objetivo educativo concreto, que es, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, la mejora de la escritura, ¿no? Cuando uno piensa que hoy cualquier profesional escribe en dispositivos digitales, en computadoras, tabletas, con teclados, claro, llega a la escuela y ve que no hay teclados por ningún lado, ¿no? Y no hay docentes de lengua que sepan enseñar a escribir con teclados. Cuando un docente enfrenta ese desafío, bueno, sucede que requiere del apoyo de los directivos, porque los directivos son los que le marcan los objetivos de cambio en sus prácticas diariamente. El gran ausente, me parece, de estos proyectos, como Conectar Igualdad y otros, fueron la falta de involucramiento efectivo y concreta de los directivos. Bueno, ahí está, clarito. Se llama Alejandro Artopoulos, y es un especialista en educación, y habla de otro naufragio de la educación argentina. Qué pena, ¿no? Qué pena que pongamos tanta plata, tanto esfuerzo, y que sea casi siempre en vano, ¿no? Esto tiene que ver con aquella reforma educativa de los años en que Duhalde era presidente también, ¿no? Y cuando era gobernador también, porque empezó en la provincia de Buenos Aires, en fin. Bueno, ¿qué va a hacer? Los docentes sabrán si este hombre dice la verdad o no, ¿eh? Se lo dejamos allí, va a estar colgado en la página de la radio, así que lo pueden utilizar como elemento de consulta si es que este hombre dice la verdad. Por lo que yo he hablado con los docentes, es absolutamente lo que dice este hombre. Bueno, vamos a hablar un poco, para ir cerrando esta primera parte, de lo que está pasando en la política en nuestro tiempo, ¿no? Está todo absolutamente patas para arriba. Me estoy refiriendo a la presencia de Massa, que no se va, que se presenta, intendentes que se siguen yendo, gente que habla de plata, porque para hacer política hay que hablar de plata, y de mucha plata. Les tiro un dato interesante. ¿Saben cuánto salen? Escuchá esto, Matías. La impresión de las boletas para un partido de inserción nacional. Porque no se hacen 20 millones de boletas. Se hacen muchas más. Se hacen las que se reparten, se hacen las que tienen que estar en el cuarto oscuro. El total de inversión, nada más que para las boletas de un partido de alcance nacional, son 14 millones de dólares. De lo que se deduce que para hacer política hay que tener mucha plata, ¿no? O tener mucho poder de convocatoria para obtener la plata. En el caso de Massa, dice que lo que le quedó de
de la movida anterior y de las cosas que hicieron son 10 millones de dólares. Así que solamente para boletas, solamente para la impresión de las boletas, le faltan 4 millones de dólares. De ahí que la presencia de Narváez, el propio Massa lo dijo anoche en un reportaje que le hizo Fantino en Animales Sueltos, que de Narváez era no solo el aporte de un político bien encolumnado en las encuestas, uno de los de mejor perfil para candidatura a gobernador, sino que además es un hombre que ponía plata, y ponía mucha plata. Lo mismo le ocurrió a de Narváez con Menem, cuando estuvo en la de Menem, puso plata y le ofreció también mucha plata para intentar la segunda vuelta, cosa que los asesores de Menem definitivamente le aconsejaron que no lo hiciera, porque tenía un índice de rechazo muy alto, y entonces quedó consagrado Néstor Carlos Kirchner. Bueno, esto es lo que está pasando en nuestros días, ¿no? El hombre que inauguró esta situación, el precursor, fue Eduardo Lorenzo Borocotó, el médico pediatra, muy mediático hasta ese momento, que se pasó de un movimiento chiquito que él había no creado, sino que se había encolumnado, al Frente para la Victoria. Y entonces allí se produjo lo que se llamó la borocotización de la política, es decir, pasarse de un partido al otro, de una agrupación a la otra. Claro, el pobre fue el precursor y no tuvo precisamente. Los precursores normalmente tienen un destino lleno de grandeza, ¿no? Los precursores de algo. Él no, él fue al ostracismo directamente. Después de esa actitud, fue tanto el vapuleo mediático que sufrió Borocotó que virtualmente desapareció. Hagan un ejercicio de memoria y recuerden si en algún tiempo relativamente cercano alguien vio en una pantalla de televisión, en una revista, en lo que fuere, ¿no? En un programa de radio, a Borocotó. Jamás. O sea, tal vez haya sido también una decisión de él desaparecer. Puede ser. Pero la verdad es que después de eso, el ostracismo absoluto. Y bueno, y en este marco de cosas, en este marco de la política argentina, hay algunos rumores que hablan de una sugerencia del Papa a Cristina, porque parece que el Papa no está tan ausente de la interna política argentina. Le sugirió que lo bajara Aníbal Fernández. Bueno, porque Aníbal Fernández representa muchas cosas dichas, yo no las voy a repetir, porque no tengo pruebas, pero todo el mundo sabe las cosas que se dicen de Aníbal Fernández, y aparentemente en función de una relación que el Papa aparentemente, siempre digo aparentemente, con Domínguez, le habría sugerido que bajara a Fernández, y obviamente, naturalmente eso traía de suyo que el apoyo iba a ser para Julián Domínguez. En fin, así anda la política en la Argentina. Ayer, esto ya es un dato económico, la Argentina pagó en el orden interno, escuchen bien esto, el Estado Nacional va a terminar pagando por una cifra que después la vamos a ver en alguno de los titulares, es importante, 27% de interés anual. Si la inflación es del 10%, como dice el Estado Nacional, a través de, bueno, esta cosa que quedó del INDEC, ¿por qué paga 27% de interés, no? Se supone que hay una estrecha relación entre el costo financiero del dinero, porque la República Argentina no va a cuevas a buscar plata, ¿no? Esto se lo prestó a alguien del sistema financiero, no sé. Después lo vamos a mirar. Yo no tuve tiempo de ver quién es el prestamista de turno. Lo que sí sé es que pagó 27%, que es una barbaridad. Que un Estado pague ese interés es una barbaridad. Y el otro tema, que ayer hubo una reunión empresaria muy importante, con una importante convocatoria
a los principales economistas del país, y allí el que dejó algunas cifras preocupantes, escalofriantes, fue Miguel Ángel Broda. Él dice que la verdadera epopeya argentina va a ser pasar el 2016. No es muy halagüeño, no es la premonición de Broda, ojalá no se cumpla, pero hay que estar atentos porque él sostiene, y esto es un dato no de él, que en 2015 la Argentina va a emitir más que en todos los 11 años anteriores. Escucharon bien, ¿no? En el año 2015 la emisión monetaria en la Argentina va a ser superior a la emisión monetaria de los últimos 11 años. Esto equivale a decir que vamos a llegar con un déficit importantísimo hacia fin de año. Y esto, que yo sepa, no sé, si no se conjuga con ajuste, ¿con qué se conjuga? ¿Magia? En economía no hay magia. La magia existe en los escenarios, en la ilusión de la gente, en aquellos que son capaces con prestidigitación y otras cosas, hacer desaparecer cosas ante la mirada atónita de los espectadores. Pero la realidad no es esa. La economía no hace magia. La economía, cuando produce un desborde en algún lugar, ese desborde derrama hacia otro lugar. Y en ese otro lugar las cosas no van a andar bien. Entonces hay que estar atentos a estas cosas, ¿no? No engañarse con los peces de colores, no engañarse con esta lucha épica que la presidenta y su ministro de Economía han entablado con los holdouts, porque esta lucha épica es una lucha preelectoral. Pero nosotros tenemos sobre la testa de los argentinos un problema muy serio que se dirime en los tribunales de Nueva York, porque cuando se produjo la emisión de estos bonos, la Argentina, país soberano, aceptó que cualquier diferencia que surgiera del pago de esas emisiones se sometía a los tribunales de Nueva York. Es decir, que jurisprudencia aceptada por las partes, el que compró los bonos y la República Argentina que los emitió en su momento, los tribunales de Nueva York. Tal vez estos veranitos, estas cuestiones que a veces nos pretenden hacer creer que son, cuando tenemos un grado sobre cero, son pasajeros. La realidad, como decía el viejo y sabio general Perón, la realidad, amigos, es la única verdad.